Hola a todos y muchísimas gracias. Bienvenidos a este webinar. Si os parece, vamos a dejar unos segundos para que se vaya conectando la gente y aprovecho para daros las gracias a todos por conectaros hoy. Mi nombre es Andrea Montoliu y soy la responsable de WooClub en los países de habla hispana. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 45 minutos y girará en torno a la neuroeducación y el aprendizaje activo, un tema muy relevante para el sector educativo y en concreto para las universidades. Tenemos el lujo de estar acompañados por Raquel Garrido, subdirectora del Observatorio de Educación de la Universidad Rey Juan Carlos, pero antes de darle la palabra, me gustaría pediros que os conectéis a este evento que hemos creado para el webinar. Podéis hacerlo escaneando el código QR o yendo a wooclub.com y poniendo el código WebinarNeuro. También mi compañera Charlotte pondrá el código por el chat del evento. Vamos a dejar un par de minutos para que se conecte la gente. Tengo entendido la primera pregunta que os quiero hacer. Ahora en unos minutos pasaremos, en unos segundos. Pero tengo entendido que muchos de nosotros estamos en España, pero también muchos de vosotros nos estáis viendo desde Latinoamérica. Así que aprovecho de nuevo para daros las gracias y encantada de tener a un público tan diverso. Esperamos un poquito más, vemos que hay 19 conectados. Si tenéis algún problema, lo podéis indicar a través del chat. Y luego también indicaros que esta sesión se harán varias preguntas, ¿vale? Estaremos haciendo que sea un poco interactiva para que sea más dinámica y también podéis hacer todas las preguntas que necesitéis a través del chat y al final de la sesión intentaremos contestar algunas de vuestras preguntas si tenemos tiempo, que yo creo que sí. Haremos todo lo posible. Perfecto, 28 conectados. Esperamos unos minutitos más y avanzamos. Esperamos hasta I5, si os parece. También así dejamos que más gente se conecte. Y de nuevo, muchas gracias a los que os acabáis de conectar. Es un placer estar con todos vosotros hoy. $36. En un minuto avanzamos. $39, perfecto. Vamos a ir avanzando, si os parece. De nuevo, bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Me gustaría saber desde qué país nos estáis viendo hoy. Genial, España, México, Francia, Guatemala. Encantada de teneros a todos hoy y me alegra que vengamos todos de sitios muy distintos. Panamá. Este webinar, ¿vale? Está dirigido a los países de habla hispana, entonces, perfecto. Vamos a esperar unos segundos más a ver si hay más respuestas. Y avanzamos. Chile,
Genial, pues si os parece, le paso la palabra a Raquel y os doy las gracias a todos por vuestras respuestas. Pues muchísimas gracias, Andrea. Y lo primero, viendo, madre mía, la cantidad de gente que tenemos diversa, agradeceros de verdad pues a todos porque hayáis hecho ese huequecito en la agenda y sobre todo porque estáis interesados en este tema, lo cual está fenomenal. Yo lo primero que os preguntaría, como veis ahí, es, bueno, ¿cuál era vuestra pasión, ¿no? Cuando pensabais en dedicaros a algo, ¿qué es lo que más os llamaba la atención? ¿Qué es lo que más os motivaba? ¿No? Seguro que cada uno habéis tenido una pasión en la cabeza. La mía, fijaros, supongo que la compartimos, ¿vale? Más que nada por el perfil al que va dirigido este webinar. La mía, evidentemente, era la docencia. Desde el principio me gustó muchísimo, me llamó la atención y entonces, pues lo que quería era dedicarme a ella y me considero afortunada, además, por haberlo logrado. Pero fijaros un poco, y con esto voy a enlazar con la presentación para que me conozcáis. Mi formación no tiene nada que ver con a lo que luego me he dedicado, porque de hecho yo ahora mismo soy profesora de matemáticas en los grados de educación primaria, también en el máster de formación de secundaria y doy clase también en los grados de ciencias sociales, de economía y demás, pero sobre todo soy una apasionada de la neuroeducación. Evidentemente, como os decía, no es mi formación inicial, pero sí que me gustaría contaros cómo llegué a ella y cuál es la importancia que veo al conocer un poco estos temas. Mirad, desde hace tiempo me empecé a preguntar de qué forma podíamos aprender mejor, de qué manera yo podía trasladar a mi aula todo eso que me llamaba la atención y que empezaba a leer, ¿no? Acerca de, bueno, pues los conocimientos que a nivel neurocientíficos existían y que estaban enlazando, pues efectivamente, esos conocimientos acerca de cómo funciona el cerebro con el aprendizaje, que además es algo como muy obvio, ¿no? Empecé a leer mucho, me hice un máster, de hecho, en neurodidáctica y no solo eso, sino que al final intenté llevar eso mismo a mi universidad y acabamos haciendo un título propio en neurodidáctica que de hecho ya, bueno, ahora mismo ya no está, pero que ha continuado en la Universidad de Barcelona con parte del equipo que estaba con nosotros en Madrid y ahora mismo están en una cátedra de neuroeducación espectacular y bueno, pues con un máster ahí bastante increíble, con gente increíble. Ahí empezó todo y sobre todo, fijaros, yo creo que cuando me empezó a llamar la atención todo esto, Andrea, si me pasas a la siguiente, es en este momento, ¿no? Yo llegaba a clase los primeros años, eso, bueno, para los que estáis fuera, no sé si lo conocéis todos, en España lo tenemos muy claro, pero bueno, yo creo que sí. Es un catálogo, una hoja de un mueble de IKEA un poquito tuneado. Pero imaginaros que estamos en un aula y yo os proyecto eso y os digo que, bueno, que quiero que me demostréis que habéis aprendido a hacer un mueble, ¿no? Y para eso os doy las instrucciones, os doy pues todo lo que necesitáis para montar ese mueble, tanto las tablas como los tornillos diferentes y además os escribo, lo tenéis todo proyectado, de qué manera se monta el mueble. Ahora os digo que tenéis 2 semanas para aprenderos esto, porque dentro de 2 semanas os voy a hacer un examen escrito y quiero que me demostréis que el mueble lo sabéis montar. Efectivamente, imaginaros que pasan 2 semanas, os hago ese examen y vosotros me escribís cómo se monta el mueble, ¿no? Es un poco la sensación que yo tenía dando clase al principio, ¿no? Cuando empecé. Es decir, yo impartía unos contenidos, evaluaba sobre ellos, pero no tenía claro si efectivamente eso que yo estaba contando era la mejor manera de hacerlo. Ahora mismo os plantearía, si yo este examen lo vuelvo a repetir dentro de un mes, ¿creéis que la gente se acordaría? ¿Creéis que aunque haya gente que haya sacado muy buena nota, me están demostrando que efectivamente saben montar un mueble? ¿Saben montar este mueble o saben montar todos los muebles? Yo creo que más o menos me explico, ¿no? Entonces es cuando empecé a darme cuenta de que efectivamente esto necesitaba un cambio bastante radical en la manera de hacer las cosas. De ahí que el poder conocer todo esto pues sea bastante importante, que es un poco lo que voy a tratar de transmitiros. Hasta Muchas la gracias, siguiente, si quieres, Raquel. Andrea. Sí, a mí me gustaría comenzar mostrando un estudio por un grupo de investigadores, ¿vale? Donde creo que todavía es evidente que tiene sentido porque las técnicas de aprendizaje todavía más populares que se utilizan actualmente por los estudiantes siguen siendo métodos muy pasivos, ¿vale? Y al final tienen una escasa utilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiero mostraros con esto? Que realmente la educación sigue necesitando un gran cambio.
Y con esto pasamos a la agenda de hoy y ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a explorar? Lo primero es qué sucede cuando el cerebro aprende, principios neuroeducativos clave y la implementación en el aula. Y por último, veremos cuál es el reto actual para el docente y cómo podemos mejorar. ¿Vale? Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, que me gusta mucho hacerla y me gustaría que defináis lo que para vosotros significa, en una palabra, la enseñanza efectiva. Podéis conectaros otra vez aquí, si lo necesitáis, o a través del enlace que pasarán por el chat de nuevo. Aprendizaje. Compromiso, madurez, totalmente de acuerdo con todos. Comunicación. Entusiasmo, motivación. Al final, todas estas cosas es lo que vamos a ver en este webinar de cómo poder conseguirlo por parte del estudiante para que realmente tenga sentido y sea un aprendizaje eficaz. Poder enseñarlo luego, la mejor forma de enseñar. Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Esperamos un segundo más y pasamos, si os parece. Valor, muy importante. Actividad, cognición significativa. Fenomenal. Muchísimas gracias a todos. Y ahora pasamos a la parte de qué sucede cuando el cerebro aprende. Raquel, la palabra es tuya. Muchas gracias, Andrea. Bueno, interesantísimo lo que está saliendo. Pues mirar, de una manera muy simple, ¿vale? Porque estamos reduciendo mucho, que además sí que nos gustaría pues, que diera lugar a que pudierais hacer preguntas. Pero sí que me voy a meter un poco en lo que es la arquitectura cerebral, un pelín, no demasiado, ¿vale? Como veis, ahí tenéis una serie de palabras, de conceptos que no sé si os sonarán. Supongo que algunos sí, otros no tanto, ¿vale? Pero lo que yo os quería proponer es hacer un viaje. Imaginaros que os montáis en un avión y entonces tenéis, por un lado, la sala de mandos, ¿vale? El cuadro de mandos, que efectivamente sin eso no funciona. Y luego, por otro lado, sería el equivalente al volante de un coche, ¿no? Lo que es el timón, que es el que dirige. Bueno, pues casi todo lo que vamos a ver tendría que ver con la parte de arriba, con la parte de la sala de mandos, y el timón sería un poco las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas que son aquellas que nos caracterizan como seres humanos. La capacidad de dirigirme hacia una meta, la capacidad de organización y pensar, la capacidad de ser capaz de darme cuenta que me he cometido un error y cómo solucionarlo, la memoria de trabajo, un concepto muy clave para el aprendizaje, etcétera, etcétera. Si pasamos a la siguiente, fijaros que de manera... a ver, voy a esperar a que se pase. A ver, vale, para que la puedan ver. De manera muy sencilla, el cerebro está dentro de lo que se conoce como sistema nervioso central, ¿vale? Que no solo tiene el cerebro, sino que tiene más partes. Una cosa que quería indicar, que es muy importante, es que a lo largo de la charla muchas veces me referiré a cerebro por simplificar, pero en realidad está mal dicho. Lo que tendríamos que decir es encéfalo, puesto que el encéfalo está compuesto por el cerebro en su mayor parte, pero también por otras partes que son igualmente importantes, como el cerebelo, ¿no? Que es el que se encarga de las funciones un poco motoras y sensitivas. Entonces, simplemente a la hora de centrarlo, ¿vale? Cerebro, pero en el fondo tendría que ser cerebelo. Si yo os pregunto ahora ¿para qué sirve el cerebro? Lo lógico es que la mayor parte de vosotros me dijerais algo parecido a lo de arriba, ¿no? Es el órgano que dirige, integra y gestiona las múltiples actividades del cuerpo. Pero fijaros que en realidad eso no es lo más importante, sino que lo más importante es lo que tenéis abajo, que es precisamente el que nos permite adaptarnos al ambiente a través del comportamiento, ¿vale? Y ahí incide de una manera increíble la educación. Con todo esto, Andrea, a ver si me puedes pasar. Se ha pasado, ¿no? Creo. No, no se ha pasado, estamos en... Vale. ¿No? Bueno, no, ya la tenemos, ya la tenemos. Bueno, pues ahí vale, os presento perdón. no te preocupes. Ahí os presento a un dibujillo muy sencillo de una neurona, ¿vale? Y en la neurona, como estáis viendo, tiene determinadas partes, pero lo más importante es que en una esquina está la dendrita, en otra esquina está el axón, y entonces el axón de una neurona se conecta con la dendrita de la siguiente y acaban formando redes muy amplias. Fijaros que aproximadamente se dice que hay unos 86.000 millones
de neuronas, ¿vale? En cada persona. Pero una cosa muy importante es que el número de neuronas no indica nada. Más o menos todos tenemos esa media. Lo importante no es el número de neuronas que tenemos, sino que las relaciones que se establecen entre ellas, ¿vale? Y que son las conexiones que nos permiten el poder funcionar. Cuantas más y mejores conexiones, mejor, ¿vale? Luego eso es lo primero que siempre tiene que quedar claro. A medida que se aprende, se van creando conexiones entre ellas y la red, digamos, neuronal, para que os hagáis una idea, se va haciendo más fuerte. Por eso aparece ahí que durante cualquier proceso actuamos sobre esas conexiones y cambiamos el cerebro. A mí me gusta mucho una definición que hace un neurocientífico español que se llama David Bueno, que dice que para él aprender es cambiar el cerebro de los demás. Es una definición preciosa. Se supone que si la gente que está aquí aprovecha algo esta charla y aprendéis y os gusta, el cerebro va a ser modificado con respecto a la situación inicial. Esa es un poco la idea. Y como veis en la derecha, claro que el cerebro cambia. Ahí tenéis redes neuronales al principio de un entrenamiento cognitivo y al final. Y como veis, se va tejiendo un poco esa red de la que estábamos hablando. Ahora, si os parece, vamos a pasar a ver un vídeo, ¿vale? Donde se muestra el registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Supongo que llegáis a oírlo. Fijaros, es muy curioso y lo queríamos poner porque eso efectivamente es un sonido de la actividad eléctrica del cerebro. Al final, bueno, están pasados por un amplificador, evidentemente, que le transforma un poco las descargas en chispazos, pero simplemente para que os hagáis una idea, ¿no? Y eso simplemente, que está recogido, como veis, por una universidad, la de La Coruña, es simplemente con 3 o 4 neuronas. Imaginaros con 86.000 millones lo que tenemos ahí dentro, ¿no? Es algo muy bonito, pero que yo creo que había que ponerlo porque llama mucho la atención. ¿Me pasas a la siguiente, Andrea? Sí, la verdad que Raquel es fascinante. Y ahora yo creo que después de hablar de las conexiones neuronales, muy brevemente os quiero explicar la metáfora del bosque denso, que a los investigadores le encanta compararlo con la parte de las conexiones neuronales. Y esto brevemente es decir, en un bosque para pasar del punto A al B, tengo que caminar sobre ese sendero. Ese sendero, a medida que vayamos andando, se va a hacer más pavimentado, se va a hacer con escaleras. Entonces, a medida que vayamos aprendiendo de forma repetida y simultáneamente, vamos a lograr caminar a través de ahí. Al final, si no hacemos repetición sobre los conceptos aprendidos, lo que va a pasar es que la naturaleza retomará el control y eso es lo que denominamos el olvido en el cerebro. No sé si Raquel quiere incidir un poco más en el tema para comentar un poquito más acerca de esto. Yo creo que lo has contado bien, Andrea. Si te parece, como esto vamos a volver un poquito más tarde, Genial. luego retomamos, ¿vale? Pasamos Genial. adelante entonces. Pasamos al aprendizaje transversal, que también es muy importante. Bueno, simplemente esto es importante porque, fijaros, cualquier proceso de aprendizaje, efectivamente, donde intervenga el cerebro, no reside en una zona solo, ¿vale? Esto también es uno de los neuromitos que últimamente, pues bueno, pues ya se sabe que no tienen fundamento científico alguno, ¿no? Eso significa que aprendizajes que involucren a áreas diferentes, pues van a ser siempre mucho más duraderos, y de ahí la importancia del aprendizaje transversal. Y esto lo voy a enganchar con lo que muchos conoceréis como metodologías activas, ¿no? Y metodologías que en la escuela lo que hacen es trabajar no solo sobre una asignatura, sino sobre varias a la vez. Esa es la importancia del aprendizaje transversal. Fijaros, en las metodologías tradicionales, vamos a pensar que tradicionales yo hablo, los alumnos escuchan y toman apuntes, pues normalmente está demostrado que en primaria más o menos un 55% de la información viene de esa forma, en secundaria un 65% y en bachillerato sube a un 95%. Imaginaros en la universidad. O sea, salvo raras excepciones, prácticamente todo el mundo está sentado. ¿De qué forma se aprende? Pues, repito, en la mayor parte de las veces por un solo canal. Me escuchan y apuntan, nada más. Eso, evidentemente, lo que tenéis que empezar a plantearos es si efectivamente el alumno va a estar siempre atento y si vamos a tener esa capacidad de poder mantener siempre la atención. Como decía Andrea antes, es bastante importante que lo que intentemos es que lo que contemos en el aula no lo olviden al día siguiente. Entonces, todo lo que vamos a ver, aunque sea de manera rápida, va a ir un poco encaminado a ver de qué manera esos aprendizajes se pueden asentar y de qué manera es posible que no se olviden.
veo que tarda un pelín, ¿no? En pasar simplemente. Sí, Vale, fenomenal. no sé por qué, Nada, si no de te normal suele preocupes, ser un poco más rápido. no pasa nada. Me espero porque así, bueno, saben un Pero poco de lo que estoy hablando. No hay ningún plasticidad problema. neuronal, ¿no? ¿Qué? Ahora estamos en la de plasticidad Sí, neuronal, por lo menos en... está Vale. bien, sí, sí, Andrea, se ve bien. Bueno, eso de plasticidad es bastante importante, ¿no? Porque es un poco un concepto que lo que nos dice es que el cerebro es plástico, es decir, que se puede aprender durante toda la vida. Es verdad que la capacidad para hacer y rehacer conexiones disminuye un poquito con la edad, ¿vale? Pero siempre tenemos esa capacidad, que es lo importante, ¿vale? Y además también tiene que ver con la capacidad del cerebro de adaptarse al entorno. Ahí voy a la primera definición que dimos de cuáles son las funciones. Y fijaros, en la derecha es un poquito que se vea de una manera más clara cómo va modificándose esas conexiones a lo largo del tiempo. A ver Ahora si se pasa. Ahí sí está. que se pasa, ¿no? Sí, Ahí está, pasamos, sí, si os sí. parece, a la segunda parte del webinar, ¿vale? Donde vamos a ver un poco los principios neuroeducativos clave y cómo los implementamos en el aula. Pero para comenzar, hablaremos un poco sobre un tema que le gusta mucho a Raquel, que son los neurotransmisores, que es muy importante para poder entenderlo después. Bueno, vamos a ver, no os voy a meter un rollo así espectacular, pero simplemente deciros, los neurotransmisores son los mensajeros químicos que hacen que se pueda transmitir la información de una neurona a otra, ¿vale? Con lo cual, imaginaros importancia. Al final son muchos, como veis ahí, muchos os sonarán, pero sobre todo quiero detenerme en 3 porque los vamos a nombrar más adelante. Por un lado tenemos la dopamina, que es muy importante pues para el comportamiento, para la motivación, el sentido de la recompensa, para regular el sueño, para el humor y, por supuesto, para la atención y para el aprendizaje. La adrenalina es aquella que también conoceréis, yo creo, porque el nombre es muy conocido, que se desencadena un poco por mecanismos de supervivencia y se asocia a situaciones en las que la persona necesita estar alerta y activada. De hecho, es la que nos permite un poco reaccionar ante situaciones de estrés. Y la serotonina es la del bienestar, es aquella que actúa sobre el estado de ánimo y que además se relaciona, pues como veis, con el optimismo y demás. Esto sobre todo, como os decía, si pasamos a la siguiente, lo vais a ver si se cambia. Aquí Vale. Bueno, perdona, sí, que vas sí, a... Vale, vale. no es para evaluaros, ¿vale? Es una pregunta tipo test, es para ver cuál pensáis que es el neurotransmisor que activa la motivación del estudiante, que es realmente una de las cosas más importantes aquí. A Entonces, ver si habéis no sé estado si atentos. estáis... Sí. A ver si os queréis Te lo he dicho conectar rápido, ¿eh? de nuevo. Veo que no hay nadie conectado. No sé si tenéis algún tipo de problema. Podéis volver a escanear el código QR y voy a activar otra vez el cronómetro. Raquel, tú sí que ves la diapositiva, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy viendo la Vale, del... Sí, sí, la del código QR. genial. Vale, como no veo a nadie conectado, si queréis, y para no perder mucho tiempo, no sé si es que habéis tenido algún problema en conectaros, pero si os parece, bueno, como bien ha mencionado Raquel, la respuesta era la dopamina, ¿vale? Pero si avanzamos a lo siguiente, por tiempo. Vale. A ver, me espero a que se ponga. Sí, es que Ahí no sé está. por qué está Sí, tardando sí, un sí, poco no te más. preocupes, que la verdad es que nada, ya está. Vale, pues fijaros, esto es un poco qué pasa dentro del cerebro, ¿no? Entonces, es verdad que la motivación, ha salido esa palabra antes, cuando Andrea os ha puesto la nube de palabras en el Book Club, ha salido motivación, ¿no? La motivación, digamos, que optimiza el funcionamiento en cuanto a que activa las neuronas, que también evidentemente depende de nuestras emociones, las experiencias pasadas y demás. Pero si verdaderamente hay algo que nos llama la atención, se activa lo que se llama el circuito neurobiológico de la motivación. Y fijaros, se llama DAS por un motivo. Como veis, DAS son las siglas de deseo, acción, satisfacción, pero también son las siglas de dopamina, adrenalina y serotonina, porque cada neurotransmisor está en una de estas fases. Me explico.
Para activar la motivación, lo primero que tenemos que hacer es despertar el deseo en el alumno, ¿no? Ahí es las ganas que tenga por hacer algo. Depende de la actividad que le planteemos, pues evidentemente si es más aburrida no va a pasar, pero si es más novedosa o es algo que le llama la atención, se va a activar. Con lo cual se va a disparar la dopamina. Esa dopamina va a ser fundamental para que mantengan el foco de atención y además fijaros para fijar los aprendizajes en la memoria a corto plazo. Ahí entraría la segunda fase, que es la de acción, ¿vale? Esa liberación anterior, la dopamina, hace que se produzca adrenalina, iniciándose la segunda fase, esta, pues que se llama así, digamos, un poco para acordarnos, ¿no? Ahí entra en juego lo que hemos llamado antes las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten dirigirnos hacia una acción determinada. Y entonces entraría la tercera fase, que es la de la satisfacción, estamos hablando de la serotonina, y es que al final tenemos que obtener una recompensa, o bien porque hemos aprendido algo nuevo, o bien porque hemos conseguido un objetivo, ¿vale? Y es cuando ya nos quedamos planchados, ¿vale? Como esto me ha ido fenomenal y estupendo. Y ahora ya predomina un poquito más la calma, la serenidad, etcétera, etcétera. Es un poco la parte de la recompensa que os decía. A ver. Pasamos a la parte de la práctica. Sí, entonces, en la práctica, efectivamente, cada uno con la asignatura que imparta y en el nivel en el que esté, pues un poco lo que se trata es, de manera muy resumida, ¿vale? Evidentemente, pero es de que estas tres fases ocurran, que ocurra esta fase de deseo, que ocurra esta fase de acción y que ocurra esa fase de satisfacción. Ojo con la fase de satisfacción, porque muchas veces esta fase también tiene que ver con la manera en la que estamos evaluando, ¿no? Es la parte final. Entonces, no tiene ningún sentido que activemos esa fase de deseo, que hagamos una cosa súper chula, que utilicemos o que hagamos utilizar a los alumnos esa función ejecutiva para llegar a donde ellos quieren llegar, si luego resulta que al final, os pongo un ejemplo muy tal, los examinamos pues con un examen clásico como siempre. ¿Vale? Con lo cual, como veis, todo esto forma un bloque que tiene que tener sentido. Esa es un poco la importancia. Muchas gracias, Raquel. Pasamos ahora al siguiente concepto de neuroeducativo, al segundo principio que se denomina recuperación en la memoria, ¿vale? Y a mí me gusta explicarlo un poco con este estudio de Sharon y Rodinger, donde se examina, ¿vale?, a tres grupos distintos de estudiantes con tres técnicas completamente distintas, ¿vale? Entonces, el grupo A tiene 4 sesiones de estudio y 4 sesiones en pruebas en forma de preguntas sobre el material, ¿vale? Que bien pueden ser simulacros de exámenes, cuestionarios a través de herramientas interactivas. Luego el grupo B tiene 6 sesiones de estudio y 2 sesiones de pruebas. Y el grupo C, sin embargo, tiene solo sesiones de estudio. Lo que se ve claramente, ¿vale?, en la gráfica de la derecha, es que la consolidación de estos conceptos 2 días después de haber estudiado es mucho más eficiente en la parte donde se compagina ambas técnicas. Y yo diría claramente que la técnica más efectiva es la segunda, ¿vale? Al final, la consolidación de estos conceptos que se estudian y la recuperación en la memoria a largo plazo tiene que ser uno de nuestros objetivos, ¿vale?, en la enseñanza. Y pasamos a la repetición espaciada. Bueno, pues esa repetición o práctica espaciada tiene que ver mucho con lo que os comentaba Andrea antes, ¿no? Al final lo que implica es tomar una cantidad determinada de tiempo de estudio, pero distribuirlo en múltiples sesiones a lo largo de un periodo de tiempo. Porque al final lo que se ha demostrado es que la clave de un aprendizaje que tenga éxito, ¿vale? Y que tenga éxito además por medio de la recuperación, no recae tanto como en el tiempo total que se pasa aprendiendo, sino en la forma en la que ese tiempo se está distribuyendo. Y de ese tiempo no todo tiene por qué ser estudio, pueden ser simulacros de pruebas, etcétera, etcétera. De hecho, el espaciar durante el tiempo estas oportunidades de aprendizaje, pues se ha visto que conduce como a unos resultados, a un logro académico, como queráis llamarlo, mucho más alto que cuando estamos estudiando todo en una sola sesión, ¿no? Y ahí a la derecha tenéis un ejemplo, si lo estáis viendo. Entonces, ahí veis cómo 30 minutos, ¿vale? El mismo estudio, separado, por un lado, imaginaros que en un grupo es una clase de 10 minutos, más otra clase de 10 minutos, más otra clase de 10 minutos, ¿vale? Y a partir de ahí hay un examen sorpresa. O bien, la misma clase el mismo día, pero durante 30 minutos y hay ese examen, ¿no? Pues evidentemente lo de arriba tenía mucho mejor resultado que lo de abajo, cuando el tiempo, en cambio, es exactamente el mismo. Esa es un poco la idea.
Con lo cual, bueno, eso es un poco lo que tenéis ahí, que al final lo que habría que hacer es dividir la clase en sesiones más chiquititas de varios días, el volver a repasar lo aprendido. Y eso, fijaros que tiene que ver con lo que os contaba Andrea de lo del bosque denso. A medida que vamos pasando, a medida que vamos repitiendo, a medida que los conocimientos se vuelven a ver, es cuando más se asientan y sobre todo cuando menos se olvidan, que es un poco la idea, ¿no? Con lo cual, siempre pues revisar conceptos vistos en clases anteriores, ¿vale? Con el fin de que el alumno pueda un poco refrescar esos conocimientos y que se le puedan asentar mejor y, sobre todo, aprovechar también que actualmente tenemos la tecnología a nuestro alcance, ¿no? Ya no solo como parte de una posible evaluación, sino a lo largo del proceso. Os hemos querido también poner las limitaciones, ¿no? Porque esto que os estamos diciendo, hay mucha gente que dice que, bueno, que a priori es más lento, puede parecer a priori más lento, o hay que efectivamente reorganizarse un poco y planificar mejor y demás, ¿no? Pero al final, como os decíamos, los estudios de investigación lo que nos indican es que el resultado es más efectivo, con lo cual, pues evidentemente merece la pena este esfuerzo. A ver, ahí estamos. Bueno, eso que tenéis ahí es la curva del olvido, ¿no? Bueno, bastante famosa, esa es una de sus representaciones, pero bueno, según este psicólogo que tenéis ahí, Herman, digamos que esa curva lo que modela es el ritmo mediante el cual los humanos olvidamos la información que hemos aprendido. Digamos que lo que memorizamos, memoria, se va de una manera muy rápida, al menos que no lo repitamos muchísimas veces. Imaginaros cuando aprendíamos de pequeños las tablas de multiplicar, ¿no? ¿Por qué no las aprendíamos? Pues a fuerza de repetir, repetir, repetir. Pero si no, lo que suele pasar es que si nos aprendemos algo de memoria y no volvemos sobre eso, se olvida muy fácilmente. Lo que se suele decir es que pasadas unas horas apenas recordamos el 50% de la información. ¿Qué pasa? Que a medida que podemos, como veis ahí, yo creo que más o menos se ve bien, no puedo señalar, pero se ve bien, si volvemos a repetir lo que hemos aprendido, ¿vale? Volvemos a repetir, al final la curva del olvido, como veis, tiene menos pendiente. Aquí me sale la parte de matemáticas, disculpad. Tiene un poquito menos de pendiente y tardamos más en olvidarlo. Mientras que si de nuevo volvemos a repetir y volvemos a refrescar y lo vemos de otra manera, pues la curva del olvido todavía se hace con menos pendiente, de manera que va a llegar un momento en que lo vamos a poder, digamos, almacenar en la memoria a largo plazo. Es decir, si no se refuerza, se olvida. Y ojo también, porque las cosas con poco o con ningún significado también se olvidan. Si estamos escuchando una charla de algo sobre un tema, o bien que no entendemos, o bien que no nos interese, o bien que no nos llama la atención, pues evidentemente lo vamos a olvidar muchísimo más rápido que otro que nos emocione o nos motive, ¿vale? Aquí también tiene que ver la parte un poco emocional de la que no hemos hablado por falta de tiempo, pero que también es muy importante. Luego, si unimos esto a la repetición espaciada, pues ahí tenemos un poquito la clave. Fenomenal, Raquel. La verdad que un claro ejemplo el de las tablas de matemáticas. Si os parece, vamos a pasar ya a la última fase, ¿vale? Que lo que me gustaría es preguntarle a Raquel que cuál cree que son los retos principales hoy en día y cómo debemos enfrentarlos, ¿vale? Bueno, pues Andrea, esta es la pregunta del millón, efectivamente, y entonces, bueno, como veis, ahí tenéis, digamos, 7 etapas. Antes de nada, deciros que esto no es mío. Después de haber leído un montón de cosas, aquí me pareció que lo explicaban muy claro y estaba muy bien. Y está sacado, lo tenéis un poco más abajo, lo digo porque os podéis meter, si os interesa, de un blog espectacular que se llama Escuela con Cerebro, que lidera un profesor catalán que se llama Jesús Guillén y es absolutamente recomendable. Y ahí habla un poco de esas 7 etapas que tenemos un poco que favorecer en el aula, ¿no? La primera sería, fijaros, la llama qué curioso, ¿no? Tiene que ver a suscitar efectivamente esta misma curiosidad en el aula, porque nosotros somos curiosos por naturaleza. Cuando activamos esa curiosidad, cuando intentamos que el alumno que tengamos delante
tratamos de captarle, ¿vale? Al final lo que va a pasar es que él va a focalizar más su atención. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues estableciendo un reto que tenga que superar, con una introducción al tema pues, más motivadora, con una presentación más variada, visualizando vídeos, planteando preguntas que ellos se tengan que hacer y que haya que darle respuesta, un ejemplo a lo mejor que esté más contextualizado a la vida real, que le llame la atención, ¿vale? Entonces, lo primero, como digo, sería esta parte de qué curioso, vamos a despertar la curiosidad. La segunda fase sería esta que veis ahí de esto me interesa, ¿no? Claro, para motivar hacia una tarea, esto vendría después de la fase anterior, ¿vale? Pues tienen que entenderla y además saber por qué la hacen. Al final hay que interesar al alumno pues con contenidos que a ser posible le resulten cercanos y como os he dicho antes, con un enfoque transversal, con un enfoque multidisciplinar, ¿vale? También es importante saber en qué situación de partida están. Porque no es lo mismo que no sepan nada sobre un tema o que efectivamente sea una cosa que ya han visto en cursos anteriores, pero aún así, pues conviene ver un poco cuál es esa situación de partida. Para ello, pues se puede hacer un debate, una lluvia de ideas, un cuestionario donde les podamos preguntar, etcétera, etcétera. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaros, os voy a poner... imaginaros, lo estoy pensando un poco sobre la marcha. Imaginaros que estoy en clase y digo, tenéis que leer la teoría que está escrita en la página 45 sobre las leyes de Newton. Y tenéis que hacer todos los problemas que aparezcan porque dentro de 2 semanas os voy a examinar. ¿Vale? O bien empiezo la clase diciendo, vamos a reflexionar sobre situaciones prácticas, pues que seguro que conocéis, ¿vale? Y que a lo mejor os pueden servir, pues para calcular las fuerzas a las que estamos sometidos. ¿Medimos lo mismo cuando estamos acostados que cuando estamos de pie? ¿Qué os parece? ¿O pesamos lo mismo en casa que cuando estamos en un avión o estamos en el ascensor? Fijaros, son 2 maneras de presentar lo mismo, ¿vale? Pues esa es un poco la idea, el que efectivamente al alumno le interese lo que estamos haciendo. Ahí pasaríamos a la tercera fase, que es la de acepto el reto, ¿no? A todos nos encantan los retos y, bueno, pues está muy bien que efectivamente el alumno se sienta retado. Ojo con una cosa, y es que también puede desmotivarse tanto si la exigencia de la tarea, o sea, si el reto lo ve inabarcable, lo ve muy complicado y se siente desbordado, y también cuando el reto es muy pequeño, porque a lo mejor si es algo muy rutinario no le motiva. Luego eso también hay que tenerlo claro. Entonces, al final, entre los objetivos que tengamos de aprendizaje, pues tenemos que tener claro que tienen que ser retos adecuados, progresivos y además que sean graduales, ¿vale? Para que puedan continuar, digamos, con su motivación. También esto lo cuento, pues cuando utilizamos técnicas de gamificación, etcétera, etcétera, que tampoco nos podemos pasar, ¿vale? Con la dificultad o todo lo contrario. Para ello ya digo que la exigencia sea adecuada, importante, y aumentar la dificultad y la complejidad poquito a poco. Lo siguiente sería esta etapa que, bueno, que le llaman lo de soy el protagonista, ¿no? Y es que efectivamente ellos tienen que sentirse protagonistas de su aprendizaje. Eso es una pregunta y una frase, perdonar, que ahora se dice mucho, ¿no? Hay que provocar preguntas, intervenciones, debates. Cuanto más intervengan ellos, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, aquí fijaros que también entran en juego pues, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, etcétera, etcétera. La historia es que nosotros damos un poco el protagonismo para que el protagonismo lo tengan ellos. La siguiente, esta que hemos puesto de progreso, es que al final, para que ellos tengan una motivación de logro y quieran superarse, pues hay que ir reconociéndolo, ¿vale? Para que ellos vean pues, que están evolucionando, o sea, que están aprendiendo. No solo dejarlo para el final. Eso tendría mucho que ver con lo que aquí llamamos evaluación formativa, ¿vale? Pero bueno, no me meto ahora mismo que no tenemos mucho tiempo. La historia es que hay que integrar la información que se tiene con otra ya conocida. Con lo cual, pues lo que vamos a lograr es que esos aprendizajes se pasen a la memoria a largo plazo, ¿vale? Que se consolide el aprendizaje. Como veis, todo esto tiene que ver con todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? Ahora, fijaros, a nivel universitario, por ejemplo, es verdad que hasta ahora se han utilizado determinadas metodologías activas, o se debería haber hecho, pero es verdad que ahora también llega el momento de consolidar el aprendizaje y cada estudiante ya tiene un poco pues que usar la manera en la que se sienta más cómodo, ¿vale? Para poder profundizar en dichos contenidos, pero siempre, como hemos dicho, lo de la recuperación espaciada.
El sexto sería el de esto vale la pena, que es un poco lo que hablábamos de la fase de la satisfacción, que es que esa fase donde el alumno ve que efectivamente progresa tiene que ir acompañada de que le evaluemos de una manera clara, ¿vale? Que tengamos en cuenta su esfuerzo, el progreso, o sea, y no solo el resultado, que también es importante. Y aquí también tendría que ver esa evaluación que es formativa y no meramente sumativa, no meramente de porcentajes nada más. Y la última con la que se cerraría es esta de soy útil, ¿no? Los seres humanos al final somos seres sociales y nos queremos sentir valorados y demás. Y aquí es muy importante fijaros la figura del profesor. Un profesor motiva si él mismo está motivado, ¿vale? Yo creo que estáis todos de acuerdo. Si él transmite entusiasmo, si conoce la materia, si hace uso del humor de una manera adecuada, si está interesado por sus alumnos, ¿vale? Porque al final todos los alumnos pues tienen esa necesidad pues de ser reconocidos. Esta es un poco la idea. Totalmente, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando hablamos con profesores, estos son los principales retos y yo creo que es una forma muy buena de abordarlos. Está claro que el profesor sigue siendo la pieza más fundamental dentro de la enseñanza, pero creo que es importante tener como piezas clave la motivación y la interactividad en el aula y creo que es muy importante apoyarse en herramientas que fomenten este tipo de metodologías activas para poder mejorar cómo aprenden nuestros estudiantes. Y ahora con esto me gustaría pasar a esta pregunta para preguntaros que cuántos de vosotros utilizáis herramientas interactivas en el aula y que me digáis pues si con mucha frecuencia, si os cuesta adaptaros, si seguís utilizando solo métodos de enseñanza tradicionales y podéis volver a conectaros con el enlace que se envía a través del chat o escaneando el código QR. ¿Se ve la diapositiva con el código QR? Sí, Andrea, sí. Ah, vale. Es que como veo que nadie se está conectando, también Sí, es es verdad que nos curioso quedan esto 3 último. minutos, entonces Uh-huh. vamos Andrea, a dar unos segundos más. Andrea, soy Charlotte. Es que tienes que reiniciar tu página web porque las personas están, bueno, contestando Ah, a la pregunta, pero creo que tienes como un vale, vale. pequeñito problema de Pues vale, conexión. es que no lo estaba viendo. Lo siento, gracias. Perdón, ¿eh? Perdona. No pasa nada. Y gracias, Gracias. Charlotte. A ver. Sí, perfecto. Vale, genial y disculpad por este pequeño error. Debe haber sido a lo mejor mi internet. Me alegra ver estas respuestas, ¿vale? Al final creo que es muy importante. Sé que es algo que al principio cuesta, pero hoy en día hay herramientas muy sencillas de utilizar y muy fácil y que tienen una muy fácil adopción, ¿vale? Entonces, con esto quiero ir a contaros que desde WooClub somos una herramienta pedagógica, ¿vale? Nacemos de la pedagogía, estamos basados, co-construyendo con neurocientíficos y tecnólogos del aprendizaje. Somos una herramienta cuyo único objetivo es mejorar el aprendizaje y fomentar la interactividad en el aula y nos basamos en 4 pilares del aprendizaje que al final ayudan mucho a enfrentar los retos que hemos visto, ¿no? Entonces, es muy importante captar la atención y nosotros ayudamos a que esto sea posible gracias a nuestras preguntas interactivas. Es muy importante convertir al estudiante en el protagonista de su aprendizaje y que tenga una postura activa y no pasiva, como es en muchos casos. Y luego también lo que comentaba Raquel de un poco la retroalimentación activa, tanto para bien como para mal, como para lo malo, como donde hayan errores. Y luego, al final, uno de nuestros objetivos es que todo lo que se aprende se consolide a largo plazo y tenga una aplicación real. Entonces, con esto ya acabamos y vamos a acabar con una última pregunta que yo creo que encaja muy bien aquí, ¿vale? Y quiero que me comentéis que como docentes, que yo creo que sois la mayoría de los que estáis aquí, me digáis cuál pensáis que es el mayor reto al que os enfrentáis actualmente en la educación. No sé si igual tengo que reiniciar otra vez. Un segundo.
Vale, genial. Desinformación, motivación, inteligencia artificial. Súper interesante. Desinterés del estudiante. Veo que hay muchas cosas distintas. Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Tecnología. Al final, tenemos que ver la tecnología como una palanca que nos ayude a poder hacerlo mejor. No verlo como una distracción, como se ve a veces en muchas ocasiones, sino convertir esa distracción en algo que nos pueda ayudar. Genial, pues yo creo que como ya para de moverse, motivación, retraso por la pandemia, totalmente. Genial. Pues si os parece, vamos a ir avanzando, que son y 46, tampoco os queremos quitar demasiado tiempo. Y finalizamos la sesión, ¿vale? Anunciando nuestro próximo webinar para quien esté interesado. Es un webinar que va a tratar sobre algo bastante revolucionario que se acaba de mencionar en la nube de palabras, ¿vale? Tratará sobre la inteligencia artificial y su aplicación en la pedagogía activa, ¿vale? Hablaremos sobre cómo crear contenido educativo en cuestión de segundos gracias a esta tecnología y hablaremos también sobre el lanzamiento de un nuevo producto en el que estamos trabajando y llevamos trabajando durante mucho tiempo, que se llama Quiz Wizard. Y con esto damos por finalizada la sesión, ¿vale? Me gustaría agradeceros a todos vosotros y en especial a Raquel por haber compartido este tiempo tanto con el equipo de WooClub como con todo el público que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias y si tenéis cualquier duda, estamos encantadas de poder resolverla. A ver, veo que han preguntado si algunas cosas, ¿no? Sí. Bueno, he contestado a Irma que me decía que quién era el al que he mencionado. Bueno, pero yo contesto por el chat. El de lo de aprender Vale, y educar es cambiar el cerebro de los demás. Es David Bueno. David Bueno. Nada, si lo metéis en Google os va a salir y demás. Hay otra de la diferencia. Raquel. Sí, yo la contesto si te parece bien. Está muy bien, además, porque es que hay mucha... A ver, os cuento un poco la diferencia entre neurodidáctica y neuroeducación. Yo tengo mi opinión, ¿vale?, que os voy a dar ahora, pero es verdad que dependiendo de a quién leáis, o sea, si os interesa el tema, dependiendo de a qué neurocientífico oigáis. Hay gente, por ejemplo, muy conocida en Argentina, también es que es verdad que al otro lado es una pasada el interés que hay por la neuroeducación. Entonces, por ejemplo, si estamos, os doy un ejemplo, ¿vale?, para que lo tengáis claro. Si estamos hablando de Ignacio Morgado, que es también un neurocientífico, me voy a tirar para mi casa, catalán, él siempre hablará de neurodidáctica, ¿vale? Si en cambio vemos a otros o leemos a otros, oiremos siempre lo de neuroeducación. Se utilizan como sinónimos, pero para mí no lo son. ¿Por qué no lo son? Vamos a ver, tendríamos en la parte de arriba la neurociencia, que es ya el conjunto, digamos, la disciplina científica que agrupa el estudio del sistema nervioso. Recordar, no el cerebro, el sistema nervioso, ¿vale? Donde se encuentra el cerebro, neurociencia. Todo lo que hemos dicho desde el principio tenía que ver con esa base. Luego estaría la neuroeducación, que es cómo aprende el cerebro, ¿vale? Y es precisamente la disciplina que estudia qué pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero se queda ahí. Si luego resulta que queremos ver cómo se lleva a la práctica, estaríamos hablando de la neurodidáctica. Yo creo que más o menos me podéis llegar a entender. Es decir, la neurodidáctica ya estaríamos aplicando el conocimiento de la neurociencia,
no solo a cómo aprende el cerebro, sino a cómo lo aplicamos a nuestras aulas. ¿Por qué veo diferencia? Pues igual que veo diferencia entre educación y didáctica, que no es lo mismo. Pues esa es un poco la idea. Ahora, insisto que esto es una opinión mía personal, pero no todo el mundo las distingue, ¿vale? Hay mucha gente que las utiliza como sinónimos. Francisco Mora, ahora recuerdo, ¿no? Neurocientífico también español, solo neuroeducación, ¿vale? De hecho, tiene un libro, o casi todos se llaman así. Bueno, pues eso. Facundo Manes, argentino, neurodidáctica, depende. Yo creo que, no sé si hay, bueno, si hay un poquito más de tiempo, pero hay otra pregunta por aquí para Raquel, que no sé si se ha contestado todavía. Aprender, ¿me puedes repetir? Ah, esa ya la has contestado, que es Sí, quien es dijo la la de frase Romano. de... Sí, Vale, sí. no, simplemente Es estaba revisando las preguntas, de hecho, es el pero creo actual, que de el que os comentaba momento... antes, el director de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Si os Genial. interesa el tema, Pues simplemente, bueno, pues adelante, porque esto es todo un mundo. Hemos hecho un resumen muy cortito, ¿verdad, Andrea? Por el tiempo, pero sí, es todo un mundo y es una cosa absolutamente apasionante. Así que, bueno, pues adelante, que lo seguro que... que sí, desde WooClub lo que haremos será crear un breve resumen también con las respuestas que se han creado en las preguntas, que desde ya os pido disculpas por las que no se han podido contestar, pero os lo pasaremos a todos los que habéis estado registrados. Vale, entonces si ya no hay más preguntas, os deseo que tengáis una fantástica tarde y un día fantástico a los que estáis viéndonos desde Latinoamérica. Y muchas gracias a Raquel también. Nada, gracias a vosotros, Andrea, y de verdad a toda la gente, como he dicho antes, que comparte este ratito, que lo ha querido compartir con nosotras. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.